Nadie, ¿verdad? Pues mira. Cuando saco los donetes, me salen amigos por todas partes. ¿Lo ves? No es que Kaizen tenga ahora patrocinadores. No me importaría, pero de momento no he convencido a nadie. He querido empezar con este homenaje a la publicidad, aunque sea viejuna, porque de lo que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con la publicidad, aunque va mucho más allá de la publicidad también. Va de cómo nos convencemos los unos a los otros. Si has sido de los inconscientes que escucharon el capítulo 0 de Kaizen, el de presentación, lo primero que tengo que hacer es darte las gracias, porque seguramente sea el que menos utilidad tiene para ti, más allá de saber un poco quién es el zumbado este que dedica las mañanas de los findes a grabarse contando semejantes fricadas. Lo segundo que tengo que hacer es decirte, eso sí, que ya te lo advertí, que tengo una mente un tanto dispersa a la que le gusta saltar de tema en tema y que eso significa que una vez abierto un melón, pues tiendo a recorrer muchas de sus ramificaciones. El caso es que un día me dio por tratar el camino del héroe, como un modelo mental más, solo que aplicado a cómo contar historias. Y aquello me abrió la puerta a explorar un poco más algunos aspectos de cómo la comunicación juega un papel esencial en nuestras vidas. Y así, tirando del hilo, hemos acabado hablando de la persuasión, y el de hoy es el segundo capítulo, pero seguramente no sea el último. Así que espero que sean temas que te interesen. Y si no, pues bueno, también voy a intentar intercalarlos con otros para que ninguno de los dos nos aburramos. En el primero de estos capítulos nos fuimos casi a los orígenes, si es que se puede hablar de un origen en esto. Nos fuimos a Grecia y a Aristóteles y hablamos de la retórica, es decir, de qué es esencial en nuestra comunicación para persuadir y de cómo muchos de aquellos principios milenarios siguen presentes en la actualidad. Pero hoy vamos a ir a algo mucho más reciente. Hoy vamos a hablar de influencia. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Los humanos nos hemos pasado siglos igual, unos buscando formas de que otros hagan cosas que inicialmente no se les habían ocurrido, de las que no estaban convencidos o que directamente no querían hacer. Y con el paso de los siglos y los milenios, hemos descubierto muchas maneras de conseguirlo. Algunas han sido realmente poco sutiles. Cuando los faraones convencían a los obreros para construir pirámides, lo hacían mediante una sencilla técnica llamada esclavitud. Y es que infundir miedo a través de las amenazas o de los castigos era y es, en cierta medida, bastante efectivo. Pero afortunadamente construimos sistemas morales que nos han llevado a prácticamente erradicar estas técnicas de motivación. Pero es que además en el mundo moderno han dejado de ser efectivas para la mayor parte de nuestros objetivos actuales. No es lo mismo necesitar cientos de hombres y mujeres para mover piedras que para trabajar en tareas intelectuales o creativas, o para que te voten en un sistema democrático o para que compren tu producto antes que el de al lado. Es decir, hemos pasado de obligar a otros a hacer lo que no quieren hacer a necesitar transformar su no en un sí, a que quieran hacer lo que no querían hacer. Y eso es obviamente más complicado. Aún así, sigue habiendo infinitas formas de transformar un sí en un no, pero en este y en algún capítulo más nos vamos a enfocar en una que habitualmente puede parecer más benigna, la influencia. Y más adelante hablaremos también de algo que parece más sacado del lado oscuro, la manipulación. Pero como veremos al final, en realidad... Las dos para el bien, no para el mal, usarse pueden, pequeño Padawan. No me voy a ganar la vida de imitador, eso está claro. Empecemos por la influencia. Hay un libro clásico sobre este tema y se llama precisamente Influence o Influencia, y es de Robert B. Cialdini. Es posible que ya hayas oído hablar de él. De hecho, curiosamente, la misma mañana que estoy grabando este capítulo, he visto que Samuel Hill, que tiene una newsletter llamada Suma Positiva, le ha dedicado su edición de hoy a este libro. Esto tenía que pasar algún día, porque tengo la sensación de que aunque no nos conocemos en persona, Samuel y yo compartimos bastantes intereses. Así que si te la has leído, pues te va a sonar mucho de lo que te voy a contar. Y si no la has leído y te gusta el sector tecnológico, te invito a suscribirte a su newsletter, porque creo que también te va a gustar. Te dejo el enlace en las notas. A lo que íbamos. En su libro, Cialdini investiga los patrones psicológicos que nos hacen cambiar de opinión o poder ser influidos.
Si te acuerdas, cuando hablábamos de los sesgos cognitivos, te decía que generalmente eran producto de una serie de atajos cerebrales que permitieron sobrevivir mejor a algunos individuos de nuestra especie hace miles de años, porque eran muy útiles en el contexto en el que vivían y que por eso los hemos heredado. Pero claro, el mundo ya no es una jungla en la que tenemos que sobrevivir a miles de depredadores y peligros cada día, o al menos no de manera literal. Y esos atajos heredados a veces nos provocan que interpretemos mal la realidad. Pues de la misma forma hay principios psicológicos que tienen un origen evolutivo y que nos hacen más propensos a ser convencidos o persuadidos de unas formas que de otras. Y claro, conocer estos principios es fundamental si queremos mejorar nuestra capacidad de persuasión y también si queremos evitar que alguien los utilice contra nosotros. Pues precisamente a investigar esos patrones es a lo que Cialdini ha dedicado buena parte de su vida. Él dice que efectivamente hay miles de técnicas para convencer o influir, pero que casi todas ellas realmente lo que hacen es anclarse en uno o varios de los 6 principios psicológicos que ha identificado. Verás que son cosas bastante lógicas. Vamos una por una. La primera es la reciprocidad. Parece que tenemos una especie de regla grabada en el cerebro de que deberíamos intentar devolver de manera proporcional lo que otros nos den. De hecho, rechazamos a quienes no se esfuerzan en hacerlo. Y esto aplica incluso a casos en los que ni siquiera nos gusta o nos cae bien la otra persona, pero que igualmente nos sentimos obligados a devolverles el favor, incluso aunque no se lo hubiésemos pedido. Es bastante evidente, yo creo, cómo esta regla mental pudo llegar a nuestros días. Cuando nuestros antepasados formaban parte de una tribu y tenían que sobrevivir en condiciones complicadas, la colaboración, el ayudarse los unos a los otros, era una forma lógica de aumentar las probabilidades de sobrevivir. Así que quienes tuvieran de manera natural esta predisposición serían mejor aceptados en el grupo y quienes no, pues podían ser excluidos y tendrían más difícil sobrevivir y por lo tanto no perpetuarían sus genes. Claro que hay quien utiliza esta predisposición que tenemos para conseguir cosas de nosotros. En cierta medida, esta regla mental facilita que otros nos generen un sentimiento inconsciente de deuda. Cialdini cita varios ejemplos de esto, y él habla, por ejemplo, de los Hare Krishna y cómo cuando piden donaciones, antes de pedirte nada de dinero, te regalan una flor. Lo de los Hare Krishna, pues no me ha pasado nunca, pero supongo que es parecido a las gitanas que te dan una ramita de romerito de la suerte antes de pedirte dinero. Que veo que Samuel ha usado el mismo ejemplo que yo, y eso es que los dos somos de Madrid y hemos ido mucho al retiro. En el fondo, de hecho, el principio es el mismo que el de las muestras gratuitas. Darte una muestra no es una garantía de que compres, pero sí que se ha observado cómo la probabilidad de compra aumenta en aquellas personas que han aceptado probar una muestra gratuita en una tienda. Pero más allá de estos truquitos para que abramos la puerta a ser convencidos, es casi más interesante otro aspecto que tiene que ver con la reciprocidad, las concesiones. En un proceso, por ejemplo, de negociación o de proposición de algo, si nos hacen una primera propuesta que no sea demasiado disparatada, claro, y la rechazamos, y después nos hacen una segunda propuesta concediéndonos algunos cambios, entonces nos sentimos más obligados a aceptarla que si nos hubiesen hecho esta segunda directamente. Y esto es principalmente por 2 motivos. El primero es porque sentimos que somos nosotros quienes hemos provocado ese cambio, esa concesión, y por lo tanto nos sentimos de nuevo en deuda. El otro motivo es que esto a la vez tiene mucho que ver con cómo evaluamos alternativas. Mucha de nuestra forma de tomar decisiones es por contraste, comparando opciones. No somos especialmente buenos en estimar el valor de las cosas por sí mismas, sino que nos influye mucho cómo se comparan con otras y el contexto en el que estamos. Esto es típico de técnicas de definición de precios. Si tengo 2 productos similares y pongo uno más o menos barato y el otro bastante caro, casi todo el mundo comprará el barato, claro. Ahora, si pongo un tercero que sea un poco más caro que el más barato, pero todavía a un precio mucho menor que el más caro, la mayor parte de los que antes habrían comprado el más barato ahora se decantarán por el intermedio, simplemente porque el marco de referencia ha cambiado. Vale, esto está muy bien, pero ¿cómo evitamos caer en estas trampas? Pues, hombre, el mero hecho de conocerlo es un paso de gigante. Si eres capaz de identificar que alguien está simulando que te da algo para que te sientas en deuda para, por ejemplo, que le compres, se rompe el hechizo inmediatamente. Y de hecho se suele generar una desconfianza inmediata. Por eso, si quieres utilizar este y los otros principios de los que te voy a hablar ahora, la autenticidad es clave. El principio de reciprocidad va a hacer a los demás querer hacer cosas por ti siempre que crean que lo que tú has hecho por ellos fue de manera sincera. Venga, vamos a por el segundo principio, compromiso y coherencia. Lo cierto es que tenemos grabado en nuestro ADN una obsesión por ser coherentes, en general, y se manifiesta de un montón de maneras. Seguramente uno de los ejemplos más obvios es lo que se conoce como disonancia cognitiva.
Es un tema complejo y largo que seguramente necesite su propio capítulo, pero estoy seguro de que todos lo hemos vivido alguna vez. Es esa sensación incómoda que tenemos cuando nuestro comportamiento no encaja con nuestras creencias o cuando tenemos que reconciliar nuestros propios pensamientos contradictorios. Y para reducir esa tensión interna, nuestro cerebro compensa con otros pensamientos que nos hagan percibir lo que hacemos como coherente. El ejemplo clásico de esto es el tabaco. Hay mucha gente que sabe que fumar mata y que sin embargo fuma. Y para reducir esa contradicción se generan 3 patrones de comportamiento. Uno es cambiar el propio comportamiento, es decir, dejar de fumar. Otro, buscar nueva información que reduzca la tensión. Por ejemplo, algún artículo que diga que no hay una prueba definitiva de que fumar genere cáncer de pulmón. Que ya me dirás tú, pero bueno. Y el último es reducir la importancia que le damos a nuestras creencias, es decir, relativizar. Por ejemplo, diciéndonos algo así como que es mejor vivir una vida corta llena de placeres que una larga y aburrida. Y todo por nuestra obsesión por la coherencia. Y esa misma obsesión por la coherencia se manifiesta de otras formas. Se manifiesta, por ejemplo, en que una vez que tomamos una decisión o nos comprometemos a algo, nos cuesta muchísimo cambiar de opinión. Porque nos vemos sometidos a nuestras propias presiones internas, como en el caso de la disonancia cognitiva, pero también por la presión social. Y desde un punto de vista evolutivo es bastante evidente por qué esto fue útil a nuestros antepasados. Estamos programados para encajar en un grupo, para ser aceptados. Porque ser parte del grupo aumentaba nuestras opciones de supervivencia. Pero claro, un grupo en el que la supervivencia de cada uno depende de lo que pueda confiar en el resto, no suele aceptar a quienes son impredecibles. Si hoy eres amable y mañana le pegas un garrotazo en la cabeza a otro del grupo, pues lo mismo nadie se fía de que vigiles que no nos coman los lobos por la noche. Así que, igual que con la reciprocidad, los individuos con una tendencia a la coherencia y al compromiso aumentaron sus probabilidades de sobrevivir y por tanto sus genes llegaron hasta nuestros días. ¿Y cómo se aplica esto a la persuasión? Bueno, pues seguramente el ejemplo más clásico es una técnica de venta que se llama la escalera del sí, the yes ladder. Y en realidad es otra forma de llamar lo que Samuel llama en su newsletter el pie en la puerta. Y en realidad es que es algo tan tonto como que somos más proclives a decir que sí a algo que nos propongan si antes hemos dicho que sí varias veces a la misma persona, incluso en temas o cosas que no tengan nada que ver. Así que ten cuidado cuando un vendedor empieza a hacerte preguntas más o menos triviales, porque quizás esté intentando predisponerte a decir que sí. Tener presente este principio es fundamental. Además, está muy relacionado con el sesgo del coste hundido que hemos comentado en otros capítulos. Cuando tengas que replantearte una decisión, piensa fríamente si volverías a tomarla en el punto en el que estás en este momento. Es decir, olvidando por completo lo que has hecho hasta ahora. De la misma manera, si estás, negociando con alguien, ten en cuenta que si vas consiguiendo pequeños compromisos, le va a ser más difícil echarse atrás. Venga, vamos a por el tercero, la conformidad social. Este lo conocemos todos, porque todos hemos oído a nuestros padres decir eso de «¿Y si tus amigos se tiran por un puente, te tiras tú también?» Y la rabia que nos daba escucharlo, ¿eh? Pero es que es verdad. Como te decía antes, estamos programados para encajar en el grupo. Y eso nos lleva a evaluar un comportamiento como mejor cuanta más gente lo haga. Y eso, a su vez, refuerza nuestras ganas de tener ese comportamiento o de abandonar uno que sea contradictorio. Y lo cierto es que vemos este principio en funcionamiento a diario. Cialdini ponía como ejemplo las risas enlatadas en la tele, que favorecen que nos riamos especialmente de los chistes malos, o el hecho de que en los bares pongan algo de dinero de manera visible en el tarro de la propina, para que nos veamos motivados a hacer lo que otros han hecho y dejemos propina. De la misma forma, este principio está presente de manera permanente en la publicidad. Cuando un anunciante te dice que es líder en ventas, lo que te está diciendo es haz lo que el resto. O un caso que te puedo contar yo. Cuando en los primeros años de BlaBlaCar teníamos que convencer a potenciales usuarios de que lo de compartir coche no era una marcianada, en todos nuestros anuncios poníamos cuántos millones de usuarios teníamos y en cuántos países distintos. Y sin irnos demasiado por la tangente, si te interesa este principio en concreto, que sepas que está, lógicamente, muy relacionado con cómo se difunden las modas. En este sentido hay un libro que fue muy influyente en su día que se llamaba The Tipping Point y es de Malcolm Gladwell. Te dejo la referencia en las notas también. Y ahora que hemos cogido carrerilla, vamos a por el cuarto principio de Cialdini. Y este es algo difícil de traducir porque él hablaba de liking, de que te guste algo o alguien. Veo que Samuel lo ha traducido como simpatía y seguramente sea una buena traducción, pero creo que puede ser un poco confuso porque a lo que se refería Cialdini iba más allá de que alguien o algo nos caiga bien. Es eso, que nos guste, por lo que sea.
Ya te hablé en su día del efecto halo, que es que cuando alguien destaca por algo, tendemos a asumir que también destaca en otros aspectos que tienen poco o nada que ver. Y esto nos lleva a que tendamos a estar de acuerdo con alguien por el mero hecho de que nos gusta, sea cual sea el motivo por el que nos guste. Esto explica, por ejemplo, que las personas físicamente atractivas lo tengan más fácil para ascender o incluso que reciban penas de cárcel menos severas. De hecho, Cialdini explica que el único momento en el que esto no funciona exactamente así es cuando sentimos que estamos compitiendo con esas mismas personas, normalmente en un contexto romántico. De la misma manera, nos gusta la gente similar a nosotros. Por eso hay vendedores que intentan conocerte mejor y saber qué te gusta para identificar puntos en común. Y por eso también hay que tener mucho cuidado cuando contratas a gente, porque tendemos a contratar a gente que se parezca a nosotros, nos convencen más en las entrevistas. Y eso es claramente malo para una organización, porque no puedes tener a todo el mundo igual. Otra forma de influirnos a través de lo que nos gusta son los cumplidos. Los cumplidos, incluso aunque sean falsos, nos influyen. Y es que parte de nuestra programación para encajar es sentirnos reconocidos, y un cumplido resuena mucho con eso. El tener contacto frecuente con alguien que sea habitual en nuestras vidas suele hacer que nos guste. Salvo que haya un contexto competitivo o esa persona nos caiga realmente mal, nos gusta lo conocido. Más que nada porque suele ser predecible y bajamos nuestras defensas. Sin ir más lejos, si has escuchado muchos de los capítulos de Kaizen, sabemos dos cosas de ti. La primera es que tienes una santa paciencia. Y la segunda es que, incluso aunque no estés de acuerdo con mucho de lo que digo, lo cierto es que yo tendría más facilidad para venderte algo que alguien que no conocieras de nada. Eso si yo no fuera un vendedor lamentable, que lo soy. Por otro lado, estamos permanentemente condicionados en nuestra opinión sobre otros. Quienes frecuentemente nos traen buenas noticias, aunque no sean responsables de ellas, nos suelen caer bien. Y quienes las traen malas, pues mal. Tendemos a matar al mensajero. Y esta asociación se extiende a más cosas. Es lógicamente la responsable de que gente de éxito anuncie productos porque nos creemos que vamos a tener el mismo éxito que ellos si los usamos. Estos son solo algunos ejemplos de cómo nos puede gustar a alguien y por tanto influirnos en una decisión que no tiene nada que ver con el motivo por el que nos gustan. En cualquier caso, tener esto presente es fundamental, no solo para evitar que un futbolista nos venda natillas a través de un anuncio, sino volviendo al punto de la autenticidad, si somos capaces de establecer vínculos reales con otros, tendremos maneras de influirles. Sobre este tema hay un libro maravilloso, con un título terrible, al que le voy a dedicar un capítulo pronto, pero por si quieres ir adelantando, se llama Cómo hacer amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Venga, que solo nos quedan 2 principios. El quinto es la autoridad. Y en este no me voy a extender porque hace muy poquito te hablé precisamente del sesgo de autoridad. Y es que tendemos a obedecer a ciegas a la autoridad sin plantearnos siquiera si lo es en el tema en el que estamos tratando. Por eso es muy frecuente que quien nos quiera convencer se apoye en símbolos de autoridad, se presente como un profesor o un doctor. Además, la autoridad también se manifiesta en otros símbolos, como cómo nos vestimos o el coche que tenemos. Cuando alguien nos parece importante por cómo va vestido o el coche que tiene, tendemos a dejarnos persuadir. A la vez, esto está súper relacionado con el ethos del que te hablé en el capítulo de retórica. Si quieres usar la autoridad para persuadir, tienes que construir esa credibilidad en tu audiencia. Y esto pasa por tu propia reputación, por lo que puedas contar que avale tu capacidad para hablar del tema, por cómo te presentes, cómo vistas, etc. Y el último principio es nuestra obsesión por la escasez. Estamos programados para atesorar bienes escasos. Esto nos lleva, por un lado, a tener una enorme aversión a las pérdidas. De hecho, nos molesta mucho más perder 20 euros de lo que nos satisface encontrar 20 euros. Y esto, combinado con que tendemos a valorar mucho más las cosas escasas, nos hace muy susceptibles a ser persuadidos. Este principio se manifiesta en todos los órdenes de la vida y además se complica tremendamente cuando lo mezclamos con situaciones de competencia. De la misma forma que un niño ignora completamente uno de sus juguetes hasta que ve que otro niño va a utilizarlo y entonces se enrabieta, todos conocemos algún caso de adultos que no valoraban mucho a una persona que tenían cerca hasta que a esa persona le surge un pretendiente y entonces de pronto se convierten en el amor de sus vidas. Y es que nos afecta la escasez, pero nos afecta aún más la sensación de que algo que era abundante o que estaba disponible pueda dejar de estarlo, lo cual es lógico porque seguro que aquellos cazadores-recolectores que atesoraban recursos cuando empezaban a escasear sobrevivieron mejor que los que no lo hicieron. Claro que esto de nuevo es una herramienta de persuasión muy poderosa que vemos constantemente. Entras en una página para reservar un hotel y te bombardea con información para generarte sensación de urgencia. Se ha reservado ya el 30% de los hoteles en esta zona, 15 personas han reservado este hotel o quedan solo 2 habitaciones. Chico, al final reservas una habitación y sales con la sensación de haber conseguido el santo grial.
Y es curioso, es muy curioso, porque la vacuna contra este principio no es más que darnos cuenta de que en el mundo en el que vivimos, la inmensa mayoría de las veces esa escasez es realmente artificial. Porque lo que realmente disfrutamos es la experiencia, no poseer algo. Y si ese hotel está lleno, habrá otro. Y si ese manjar es muy caro, podremos disfrutar igualmente de otro más barato. Lo que importa es si queremos las cosas porque son escasas o porque realmente nos satisfacen. Y hasta aquí el capítulo de hoy, que me estaba quedando un poquito largo. Como siempre, te he dejado muchas referencias a artículos, enlaces, vídeos y libros en las notas del capítulo. Y también, como siempre, si te ha gustado, te animo a recomendarlo en tu plataforma de podcast preferida o, mejor aún, a tus amigos. Así, poco a poco, seguiremos creando una comunidad de aprendizaje continuo cada vez más grande. Te recuerdo también que tienes todos los capítulos de Kaizen en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y que desde esa misma web o a través de mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus ideas, comentarios, sugerencias, vamos, cualquier cosa que quieras contarme. Yo estoy siempre encantado de escucharlas y aunque tarde a veces un poquito en responder, intento responder siempre. Y bueno, nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.